Si te gustan nuestros contenidos, hacenos el aguante. Sumate a la comunidad de Aijuna. Tu aporte es fundamental para que la radio siga sonando. Suscríbete en aijuna.fm. La economía en toda su dimensión. Un indicador suelto no alcanza. Para pensar para dónde va la cosa. Miguel Giudicati. Bueno, yo te advertí un poco ya lo que íbamos a hablar con Miguel y me quedé enganchado con esto del Servicio Meteorológico Nacional y cómo va a estar este día lunes. Viste que va a llover un poco, va a estar nublado, va a haber algo de sol. Miguel, te doy la bienvenida. Miguel Giudicati es economista, forma parte del Departamento de Economía de la Universidad Nacional de Quilmes. Ya te saludo y te voy preguntando, medio que en la economía viene un poco así. Hoy lunes hay para decir algo de lluvia, algunos números medios nublados, una pizca de sol. Hola Pablo, buen día. Sí, está bien inestable el escenario económico, Sí. Digamos, para un poco lo dijimos la semana pasada cuando hablamos y se ratifica a lo largo de lo que fue esta última semana y yo creo que los próximos días será igual. El gobierno de Milei, el ministro Caputo, esperaba llegar a la elección de septiembre con otros números y la verdad que no les ha salido, si se quiere, de la última semana el único número, dato a favor entre comillas, siempre contextualizamos, ¿no? Medición del IPC con canasta de 2004, donde tiene mucho peso los transables, alimentos, bebidas y demás, y no tanto los servicios, dio un dato positivo que es 1,9, que las consultoras privadas estimaban algunas entre 2, 2,5, bueno, dio 1,9, no se sintió tanto el impacto del salto que hubo de tipo de cambio en la segunda quincena de agosto, pero 1,9 positiva, la mirada, si se quiere, el dato para la gestión económica del gobierno nacional, con todos los bemoles que siempre contamos, la canasta de 2004, no actualizada con la canasta de 2017-2018, que mide más los servicios, que crecieron por encima de 1,9 claramente, pero el único dato positivo, Pablo, el resto... Uno diría que los únicos minutos de sol del día y encima un sol que calienta poco. Exactamente, Sí. y que tiene, si se quiere, una mirada corta, porque si se sigue convalidando este número de tipo de cambio, por ejemplo, con el que cerró la semana pasada, de 1.465 de tipo de cambio oficial, eso se va a empezar a trasladar a los precios y ya no va a ser solo en servicios, sino que también va a ser en toda la canasta de bienes transables, que es con la metodología con la que se mide este IPC, así que tiene un correlato relativamente corto ese solcito tibio positivo que le dio el dato IPC de agosto. El resto de los números, Pablo, son malos, son malos, y no es solo que son malos para el gobierno, uno puede decir, bueno, la gestión de política económica está bastante descalibrada, sino que son malos en general para el tejido socioproductivo, porque ahí tenés los datos de el último informe, por ejemplo, de la UIA, que hace el relevamiento de expectativas que se hizo en agosto para los empresarios. Todos los datos son negativos en términos de empleo, en términos de ventas, en términos de inversión, en términos de exportaciones, datos muy negativos, son datos negativos los que hay en términos de, si se quiere, la búsqueda de financiamiento, ¿sí? Para el gobierno nacional, el salto del riesgo país de la semana pasada por arriba de los 1.000 puntos le complica bastante esta idea que tenía Caputo de llevar el riesgo país a 500 puntos básicos y salir a financiarse en el mercado. Y ahí, Pablo, un dato que está el doble arriba de lo pretendido. El doble arriba, sí. Exactamente, estás en la banda arriba, porque no estás 1.390, estás 1.460, estás en la banda arriba, estás usando las pocas reservas que te quedan, según quien hace la medición, algunos hablan de 1.500 netos, otros dicen no, 6.500 netos, bueno, hay que ver cómo se toma la medición, y el problema fundamental, Pablo, es que Argentina le empiezan a llegar vencimientos fuertes, no en este segundo semestre, pero sí a partir de enero, febrero del año que viene, depende cómo se haga la cuenta, es un primer inicio de año con algo más de 6.000 millones de dólares de vencimiento, si se contabiliza todo el año, casi 20.000 millones de dólares de vencimiento, y si se suman los 2 años de gestión que les queda a este gobierno, se habla de algo así de entre 34 y 35.000 millones de dólares, que la pregunta clave es ¿de dónde va a sacar el gobierno esos dólares?
¿Sabés qué pensaba, Miguel? Que ese sol tibio, corto, sí. Por otro lado, tiene como cierta continuidad. El gobierno puede agitar, si se quiere, cierta bandera con el IPC, porque ese número, si uno mira el recorrido del año, vamos a acotarlo al 2025, tiene como un movimiento, pero tiene una continuidad. Yo te pregunto si los números malos también empiezan a mostrar cierta continuidad o cierta tendencia que te permite mirar, bueno, un cierre de año muy poco positivo en lo económico. Sí, Pablo, hay que reconocer que la medición de 1,5, 1,6, 1,9 es un dato positivo en términos de esa variable que es IPC, que es precio, que todo el mundo mira y que cuando eso se descalibra, todo el mundo se enloquece y remarca, claro. Vaya a saber con qué potencia. No hay que restarle importancia. Ahora, si ese número estuviera sustentado en, bueno, indicadores de precio que se estabilizaron y que la dinámica del mercado interno es positiva, le podremos dar una bandera de sol bastante más que tibio al gobierno nacional. El problema es que ese 1,5, 1,6, 1,9 consecutivo, seguido, que hace que la inflación en este año esté alrededor de 20, que la interanual esté en el orden del 32 y que no es un dato malo en términos generales para la historia inflacionaria argentina, se sustenta en un ancla que es tipo de cambio artificialmente planchado y además con un retraso bastante, por no decir bastante negativo para los salarios de bolsillo de los trabajadores y de los jubilados. Entonces vos tenés pisado el IPC, especialmente en la medición de lo que es canasta de bienes, porque tenés retraído el consumo gracias a que pisaste los salarios y los ingresos de la mayor parte de la sociedad trabajadora o jubilados argentinos. Y ese sí que no es un dato positivo. Aprovecho para sumar a la charla a Liz Bruni, que nos está siguiendo allí en el streaming. Dice, recién mencionamos que va a haber cadena nacional del presidente. Sí, hoy a la noche. Hoy por la noche, tiene que ver con el presupuesto 2026. Dice, esa cadena nacional va a estar cargada de odio. Mejor me voy a ver una serie a esa hora. Bueno, nosotros vamos a intentar, Miguel, pensar, ¿qué te imaginás de esa situación? De un gobierno que viene de perder hace una semana las elecciones bonaerenses, que viene con esta tendencia de números de la economía muy malos y muy malos para la mayoría de los bolsillos de la población. Sí. Un gobierno que viene sin presupuesto también, surfeando su situación. ¿Cómo ves este anuncio que ahora plantea Javier Milei por cadena nacional? ¿Tenés vos algo para esperar de ahí? Mira, en principio, Pablo, si hubiese sido alentador, lo digo en pasada ya, el dato de las urnas en términos de la expectativa que le genera a la población y la posibilidad de algún cambio de rumbo en la política nacional, bueno, uno tendría alguna expectativa positiva, por ejemplo, que en el presupuesto que el presidente haga mención hoy, efectivamente se reconozca una mejora en el financiamiento al sector educativo, a las universidades, alguna mejora en el financiamiento a la cuestión de la emergencia de los gastos en discapacidad o en salud para el ámbito de la pediatría y demás, pero visto lo que ha sucedido en la semana, que se volvieron a vetar esas iniciativas, visto que el presidente ha dicho de redoblar y las distintas mesas nacionales siguen teniendo los mismos actores que venían al frente de la campaña antes de la elección, pareciera que los anuncios de esta noche, como dijo ahí la colega a través del streaming, no tendrían un tinte demasiado positivo para las expectativas de las mayorías populares, digamos así. ¿Qué puede suceder? Bueno, presupuesto que sigue prorrogado desde 2023, con amplias facultades discrecionales para el Ejecutivo Nacional y con posibilidad de reasignar partidas, pero no en sentido positivo, sino en general en sentido negativo. Así que mi sensación es que el anuncio de esta noche va a tener como correlato más ajuste, más partidas en los ajustes, redoble de apuesta de no nos corremos ni un milímetro de esta política de equilibrio fiscal y demás. Me da esa sensación que no van a ser noticias positivas para la mayor parte de la sociedad. Bueno, y miramos también el INDEC para esta semana. Yo me agendé, Miguel, que va a haber datos de canasta de crianza, va a haber datos también de capacidad instalada, de mercado de trabajo. Me parece que el recorrido de la semana tampoco
van a ser con números muy positivos, digo, ¿no? Sí, ahí incluso, Pablo, en Mercado de Trabajo, el último informe de la UIA que hace sobre indicadores laborales, que es con datos de mayo, ¿sí? De mayo, mayo, junio o mayo, habla de destrucción de capacidad de puestos de trabajo en la industria de encima de los 32.000 puestos de trabajo destruidos. Y entre la asunción de Milei y el escenario de este segundo trimestre, que fue abril, mayo, junio, una salida de empresas entre 10.000 y 12.000 firmas de origen nacional, pyme, mediana, multinacional y demás. No deberían dar datos muy positivos los que publique el INDEC esta semana. Te mando un abrazo, Miguel, como siempre, y recordando para transitar estos 5 días por delante siempre esta charla que mantenemos para dar el puntapié en lo económico. Un gusto hablar con ustedes, Pablo. Un abrazo. Un abrazo. La palabra de Miguel Giudicati, integrante del Departamento de Economía de la Universidad Nacional de Quilmes. Suscríbete al canal de YouTube de Radio Aijuna y activa la campanita para no perderte de nada.